doble. Escritor, licenciado en Ciencias Políticas y Filosofía, ha sido columnista de importantes medios nacionales, argentinos medios a los 18 años de edad. Durante años se ha destacado por sus ensayos y artículos sobre ideales políticos y sociales, siendo premiado por estos tanto en su país natal, Argentina, como a nivel internacional. En esta ocasión, Agustín Laje estará compartiendo con nosotros sobre el tema la iglesia y el aborto. Agustín, un placer conocerle. Gracias. Bien, entonces, gracias. Me han solicitado que yo, digamos, pueda dirigirme a ustedes. Yo no voy a hablar de la iglesia evangélica, ni voy a contarles la historia de la iglesia evangélica, ni nada por el estilo, porque, bueno, no son temas que yo pueda manejar o que yo sepa manejar. Yo lo que voy a tratar de hacer conforme a lo que se me ha pedido es tratar de brindarle a los hermanos evangélicos que están resistiendo a la agenda abortista una serie de argumentos para poder defender eficientemente la vida. Ustedes saben mucho mejor cómo yo defenderla en términos bíblicos, saben mucho mejor que yo aspectos teológicos, saben mucho mejor que yo aspectos vinculados a la palabra, con lo cual obviamente yo no les voy a venir a enseñar eso a ustedes. Yo lo que voy a tratar de hacer es darles algunos argumentos seculares, no basados en la fe ni en la revelación, sino argumentos que, sin embargo, considero que todo el mundo debería manejar para dar un combate eficiente cuando sale a combatir afuera. Claro, dentro de la iglesia. Mandó Jorge Duarte de Conedo, por si acaso lo necesitan para hay una, Tony querido, ahí está, gracias. Está bien, no hay, son cosas que pasan por Zoom, ningún problema. Entonces, claro, uno cuando está dentro de la iglesia, y a mí me pasa como católico, yo entiendo perfectamente que los curas, y el caso de los hermanos evangélicos, los pastores, evidentemente expliquen la palabra, ¿no? Y fundamenten a través de la palabra, a través de la revelación, y a través de las cuestiones de fe, etc. Ahora, el problema que tenemos es que esta lucha ya ha salido por fuera de la iglesia. El rol de los curas, de los pastores, de los creyentes, no es más que darse a mi juicio dentro de las cuatro paredes del templo y ser una persona cuando está dentro de esas cuatro paredes, y cuando sale de esas cuatro paredes es otra persona totalmente distinta. Entonces tenemos un compromiso dentro de las cuatro paredes donde entendemos que la vida importa, entendemos que la familia importa, entendemos que se está jugando demasiado, pero salimos de esas cuatro paredes y parece que estuviésemos siendo una persona completamente distinta. Como esto, a mi juicio, no debería ser así, sino que debería vivirse la fe, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia, es que me parece que esta conferencia puede ser relevante. Porque afuera de la iglesia nos vamos a encontrar con gente que no tiene nuestra misma fe, o con gente que directamente no tiene ninguna fe en absoluto. Y a esa gente, en los temas que nos preocupan en este momento, o por lo menos para estos fines, que son los temas de género, feminismo, LGBT, y puntualmente en esta conferencia el tema aborto, resulta que difícilmente vamos a poder convertir, creo yo, la opinión de los demás simplemente a través de convicciones bíblicas, ¿no? O convicciones de fe. Porque tenemos que entender que hay gente que no tiene fe y que nosotros no disponemos de todo el tiempo para poder convertir a todo el mundo. Entonces hay veces que necesitamos otro tipo de argumentos, y esos son los argumentos que yo voy a tratar de brindarles hoy. Pero además voy a tratar de contarles cómo, a mi juicio, es que esta agenda se va desempeñando, se va desenvolviendo, la agenda del aborto, y por qué resulta tan importante el tema del aborto en nuestros días. ¿Qué hay detrás de esta agenda? Simplemente el interés por la mujer, el interés por las niñas violadas, el interés por la salud pública, supuestamente. Bueno, vamos a ir rebatiendo todo eso en este tiempo que nos toca compartir el día de hoy. Entonces, para ayudarme y para que para ustedes sea más gráfico, yo voy a usar una presentación que preparé, ¿sí? Entonces, ahí estamos, me parece que están mirando, y vamos a irnos ayudando. Bien. Primero que nada, para poder entender la agenda abortista, hay que entender que la agenda abortista es una pieza de una agenda que está por encima de ella, ¿sí? Acá, digamos, hay, digamos, una superagenda, y después esa superagenda se divide en distintas agendas.
Yo no sé si César Vidal ya ha dado su conferencia. Randy, si me podés hacer sí con la cabeza o no con la cabeza. No, viene después de ti. Perfecto. Bueno, entonces todo esto, mejor que sea después de mí, porque con él van a poder ver en profundidad todo esto, que es el gran maestro, el gran profesor de lo que es el globalismo. Y tiene un libro muy bueno, además, Un Mundo que Cambia, que trata el asunto. Pero lo importante, por lo menos para mi charla en este momento, es entender que la agenda del aborto es una subagenda de esa superagenda, que es lo que podemos llamar la agenda globalista, o yo a veces también la llamo la agenda progre globalista, progresista. ¿En qué consiste esta agenda? Bueno, la agenda globalista consta de subagendas, como les dije, que están constituidas por movimientos sociales y demandas. Los centrales, digamos, los movimientos centrales y las demandas centrales de la agenda globalista son, voy a ir muy rápido con esto, pues simplemente para que ustedes ubiquen el mapa. El feminismo que ha hecho pie en nuestra región desde hace algunos años ya con toda fuerza y que al mismo tiempo en todos los países ha desembarcado y que cada vez ha venido teniendo más financiamiento, más impacto sobre las políticas públicas, más presencia multimediática, es parte de una agenda globalista que cuando la conocemos nos damos cuenta que ese feminismo no es un movimiento espontáneo. Nos damos cuenta que está manejado, está financiado y está impulsado por grandes poderes globales. Por supuesto, la agenda LGBT, bueno, ahí yo le puse la sigla entera que usan, por ejemplo, en Canadá, ¿no? LGBTQIA+. Ustedes saben cómo se ha ido expandiendo esta sigla, ¿no? Primero eran los homosexuales, después los LGBT, después los LGBTI, después los LGBTIQ, después los LGBTTQI. Para los que no saben, esas 3 T son transexual, travesti, transgénero. Y después le agregaron la A por agenérico, y después ya le pusieron un más porque dijeron, bueno, a ver, muchachos, si vamos a seguir agregando letras, resulta que esto es impronunciable. Además, en esa más hay una indeterminación que nos permite meter a cualquier tipo de comunidad sexual basada en la identidad o en la orientación sexual, ¿no? Entonces, generalmente entre feminismo y LGBT hay lazos muy poderosos, de los cuales no voy a hablar en esta conferencia, pero los he hablado en otras. En otros países, bueno, ustedes tienen este problema. Miren qué curioso. Yo cuando pongo esta filmina, siempre digo, en nuestra región la inmigración descontrolada no es un problema, en principio, salvo por el caso de Venezuela, pero no es necesariamente un problema porque como es migración de una misma cultura, es decir, creemos en el mismo Dios, tenemos una cultura bastante parecida, tenemos un mismo idioma, tenemos sistemas constitucionales similares, claro, pero ustedes piensen en España, ¿no? España y la inmigración descontrolada que lo llena de musulmanes. Bueno, ahí ya sí puede haber un problema cultural, un choque cultural o un choque de civilizaciones, como decía Samuel Huntington. Bueno, resulta que ustedes tienen un problema similar, pero con el caso haitiano. Me acabo de dar cuenta ahora. No vamos a hablar sobre la inmigración descontrolada, pero sí ustedes tengan en cuenta que este es un punto de esta agenda, a tal punto que, digamos, organizaciones como la de George Soros financian grupos vinculados con la inmigración descontrolada, por ejemplo, en República Dominicana, ¿sí? Yo no voy a hablar más de esto ahora porque no es el tema de la charla, pero fíjense ustedes cómo todo es parte de una misma agenda. Por supuesto, el ambientalismo, pero no un ambientalismo sano, digamos, no un respeto al medio ambiente, sino un ambientalismo anticapitalista, un ambientalismo que va contra los derechos de propiedad y un ambientalismo sobre todo que está modificando nuestra concepción antropológica. Fíjense ustedes que nosotros en este momento estamos siendo construidos, ya que les gusta mucho a los progres la palabra construcción, estamos siendo construidos como parásitos para este planeta. Lo que se ha venido difundiendo desde hace ya varios años es la concepción del ser humano como un parásito, como un peligro para este planeta, como un depredador de este planeta, que sería mejor para todo el mundo si hubiese menos parásitos. Sería mejor para todo el mundo si hubiera menos depredadores del planeta. Quizás eso se pueda traducir en sería mejor para todo el mundo si nos reprodujéramos menos. Y ahí, de hecho, aparece el antiespecismo, que nos va, y el antinatalismo como ideologías que están siempre muy vinculadas con el nuevo ambientalismo.
estos puntos los subrayo especialmente porque vamos a ver cómo el aborto tiene un fundamento demográfico, tiene un fundamento en el intento por controlar la reproducción del ser humano. Y ahora sí llegamos al tema de este día, que es la agenda abortista, que como ustedes ven, se enmarca dentro de una agenda que está por sobre ella, que es la agenda globalista. La agenda abortista además se articula y trabaja en conjunto con todas las otras agendas que hemos estado viendo, ¿sí? Ambientalismo, la agenda del problema migratorio, ya vamos a ver por qué, la agenda del feminismo, en la medida en que las feministas son generalmente las militantes del aborto, y la agenda LGBT, que en general también se compromete y tiene los mismos financistas que la agenda abortista. Bien, todo esto que he dicho hasta ahora es para que ustedes sepan dónde estamos parados. Estas agendas no van por separado, sino que están interconectadas. La agenda globalista trata de destruir ciertas lealtades. La lealtad familiar, en primer lugar. ¿Por qué la lealtad familiar debe ser destruida? Bueno, porque si queremos instaurar un gobierno mundial, que eso es el globalismo, necesitamos ir socavando todas las estructuras intermedias que separan al individuo del poder. Y la familia es una estructura intermedia que está resistiendo a todas estas demandas globalistas. La familia está resistiendo al abortismo, la familia está resistiendo al LGBT, la familia está resistiendo al feminismo, etcétera, etcétera. Hay que destruir las lealtades religiosas. ¿Cómo puede funcionar un gobierno si tiene una pluralidad de iglesias dentro de su territorio que son a veces incompatibles y que generan distintas culturas y distintas lealtades? Necesitamos que la gente sea leal no a un Dios, sino que la gente sea leal a un órgano de poder terrenal, bien terrenal. Por ejemplo, para que la gente sea leal a lo que dice la ONU, pues tiene que empezar a dejar de ser leal a su iglesia y a su Dios. Y obviamente la destrucción de las lealtades nacionales. Si queremos un poder global que se ejerza soberanamente sobre los individuos, necesitamos socavar las naciones, porque las naciones son las que van a luchar por la soberanía de sus naciones. Si yo socavo la idea de ser dominicano, si yo socavo la idea de ser argentino, si yo socavo el ideal de ser peruano, entonces ¿qué soy? Un ciudadano del mundo. Si soy un ciudadano del mundo, ¿soy un ciudadano de qué estructura de poder? Bueno, soy un ciudadano de la estructura de poder que está en los órganos globales de poder, empezando por la ONU. Entonces, tenemos una agenda que consta de ciertos movimientos y ciertas demandas, y por otro lado, esta misma agenda trata de socavar ciertas lealtades para poder imponerse. Lealtades nacionales, lealtades religiosas y lealtades familiares principalmente. Vamos ahora sí a meternos, ya conociendo este contexto, en la agenda abortista. La agenda abortista sigue una serie de pasos. Por eso, cuando hablemos de estos temas, no pensemos en una revolución. De lo que tenemos que pensar es en progresismo. Por eso yo a esto le puse, bueno, además de globalista, es una agenda progre-globalista. La revolución es algo que se da en un saque, ¿no? En un momento, en una instancia. Tiene una fecha concreta. ¿Cuándo fue la Revolución Rusa? 1917. En octubre de 1917. ¿Cuándo fue la Revolución de la Independencia en X país? Tal día, tal fecha. La revolución es algo que acontece en un instante, ¿no? Ahora, la agenda progresiva o progresista es una agenda que nunca llega al punto de inflexión que supone una revolución. Estas agendas van dando pasos milimétricos, van avanzando tan despacio que nos resulta imperceptible darnos cuenta que avanza. Esto es como la fábula de la rana, ¿no? La rana que la pones dentro de la olla, la rana está viva, y la pones con el agua fría y empezás a subirle el fuego de a poco. El agua se va calentando, la rana no se va dando cuenta que la estás queriendo hervir, y llega un momento en que ya es demasiado tarde para que se dé cuenta que la estás queriendo hervir, porque ya va a estar hervida, ¿sí? Así funciona la agenda progresiva o progresista. Es una agenda que va avanzando tan despacito que cuando ya estamos hervidos y ya estamos todos reventados, pues entonces ya es muy tarde para resistir. Por eso es que acá tenemos
ranas muy despiertas que están tratando de organizar la resistencia antes de que el agua hierva a tal punto que no sea imposible pegar el salto y saltar de la olla y salir de la olla. Entonces, la agenda abortista tiene pasos, ¿no? Por eso van de uno a otro, casi linealmente. El primer paso de la agenda abortista son las causales de excepción, ¿no? Las causales. Por eso es muy importante que en República Dominicana se le ponga freno a los proyectos que tratan de legalizar las causales para abortar. Esto no es un capricho, esto es que cuando uno abre esa puerta, cuando uno da este primer paso, la puerta ya quedó abierta. Ya se puede seguir a un segundo paso. Las causales por aborto suelen ser, estos pasos que yo voy a dar no son necesidad, es decir, no es necesario que realmente todo esto esté, pero generalmente se va dando así. Las causales suelen ser violación a la mujer tiene que hacer su denuncia, se investiga, se imputa a alguien, se confirma, a veces hay incluso evaluaciones psicológicas, forenses, bien. Segunda causal, riesgo de vida de la mujer. Se dice, bueno, cuando la vida de la mujer corre riesgo, la mujer puede abortar. Y la tercera causal suele ser la inviabilidad del feto. Una vez que esto se aprueba, una vez que las causales del aborto se aprueban, ya están listos para ir al segundo paso. Y el segundo paso es utilizar las causales que se han aprobado en el paso número 1 para traer una especie de legalización encubierta del aborto. ¿Cómo hacen eso? Expandiendo e indeterminando los requisitos que tienen que ver con la demostración de esas causales. Por ejemplo, en la violación, bueno, en un primer paso se suponía que había que hacer ciertos estudios, que había que involucrar a la justicia, que la justicia tenía que investigar la violación. Bueno, no. A partir del segundo paso se va a decir, no, oiga, no, a ver, a la mujer se le cree sí o sí. La mujer es un ángel, es un sujeto inmaculado, es un sujeto imposible de mentirle a uno. La mujer está imposibilitada a decir cualquier mentira. Si usted dice que la mujer puede mentir, usted es un misógino, usted odia a la mujer, usted es un machista, porque la mujer siempre, en toda circunstancia, en todo contexto, en toda situación, la mujer necesariamente dice la verdad. Esto evidentemente es una gran mentira. Cualquiera que haya conocido a una mujer sabe que tanto la mujer como el hombre pueden mentir y lamentablemente a menudo mentimos. ¿Sí? A menudo mentimos. Y acá está la trampa, porque lo que se va a decir es, o usted acepta que este criterio de la violación se vuelva laxo, que este criterio de la violación se vuelva flexible, o usted es un misógino. ¿Cómo volvemos flexible el criterio de la violación? Diciendo que no hace falta que la mujer denuncie, no hace falta que la justicia investigue, no hace falta que nadie sea imputado, no hace falta que nadie sea procesado. Lo único que hace falta es que esa mujer vaya a una clínica, firme una declaración de juramento público en la cual dice que ella jura que la han violado y que ese embarazo es producto de una violación. Entonces una mujer embarazada llega a una clínica, dice, oiga, señor, a mí me han violado, esta panza que yo tengo en este momento es producto de una violación, y el médico solamente tendrá que receptar su juramento. Y cuando la mujer jura, se produce el aborto. Y fíjense ustedes en el segundo punto. ¿Se acuerdan en el paso número 1, riesgo de vida de la mujer? Bueno, en el paso número 2 se va a expandir esta idea y se va a empezar a utilizar otro término. Ese término es el de salud integral. Ya no vamos a hablar de riesgo de la vida de la madre, sino riesgo de la salud integral. Ahora, lo curioso es que salud integral es un concepto de la ONU. De la OMS. De la OMS. ¿Qué es la salud integral para la OMS? Es la armonía entre salud física, salud mental y salud social.
Noten ustedes que para la OMS todos estamos enfermos. Yo por lo menos no conozco a nadie que tenga una armonía perfecta entre su estado físico, su estado mental y su estado social. Por ejemplo, vamos a suponer, hoy yo me peleé con mi pareja. Estoy enfermo. Tengo un problema social. Por lo tanto, tengo un problema de salud integral. Supongamos, mañana tengo que rendir un examen y estoy muy estresado. Estoy muy estresado y con mucha ansiedad. Yo, para la OMS, estoy enfermo. Porque está siendo afectada por ese examen mi salud mental. Digo, medicalizar a todo el mundo, enfermar a todo el mundo a través de una concepción tan ridícula de lo que es la salud, créanme ustedes que es una forma de controlar a todo el mundo. Porque si todos estamos enfermos, todos necesitamos un médico. No, yo estoy bien, me siento bien. No, pero usted tiene un problema con su pareja, usted tiene un problema con sus padres, usted está ansioso o estresado, usted necesita, venga que yo lo medicalizo. Y en el caso del aborto, fíjense cómo se expande esto, porque antes decíamos, bueno, riesgo de la vida. Un médico interviene, se investiga la situación y se dice, sí, miren, esta mujer tiene riesgos serios de morir. Bien. Ahora no. Ahora la mujer acude al médico y le dice, oiga, ¿sabe qué? Yo estoy embarazada y lamentablemente este embarazo me ha tocado vivir una pelea con mis padres, una pelea con mi pareja y además he perdido mi trabajo. Mi salud integral está seriamente condicionada por la situación que yo estoy viviendo. Bueno, venga que le haga un aborto, su salud integral está bajo riesgo. O supongamos, la mujer va al médico y le dice, oiga, ¿sabe qué? Este embarazo me produce mucha ansiedad, estoy muy estresada, estoy un poco deprimida además porque tengo mucha incertidumbre sobre lo que se viene cuando yo tenga este hijo, así que mi salud mental está en riesgo. Por lo tanto, mi salud integral está en riesgo. Bueno, venga, le hacemos un aborto porque esto se contempla como una causal para hacer un aborto. Fíjense ustedes cómo en la práctica el aborto ha quedado totalmente legalizado. En la práctica. Ahora bien, esta legalización encubierta del aborto no habilita todavía, por ejemplo, abrir un mercado de aborto, ¿no? Todavía no abrimos ese mercado a través del cual llega, por ejemplo, las clínicas de IPPF, porque formalmente el aborto sigue siendo ilegal. Pero en la práctica ya hemos logrado en este segundo paso que una mujer que quiera hacerse un aborto puede inventarse una causal muy simplemente. Incluso las causales se han extendido hasta tal punto que es muy sencillo hacerse un aborto. Esto ha pasado, digo, estos pasos se han aplicado a la perfección en Argentina. Paso número 3, despenalización o legalización del aborto. Claro, yo ya pasé por las 3 causales, después expandí sin que la gente se diera cuenta cómo se aplican esas causales, y en el paso 3 estoy listo ya para emprender mi pañuelito verde, mis manifestaciones, para salir a pedir o la despenalización o la legalización del aborto. Para que ustedes sepan, no es lo mismo despenalización que legalización. ¿Cuál es la diferencia? Legalización implica que el Estado va a financiar esos abortos. Su sistema de salud público se va a hacer cargo de los abortos. Despenalización significa que, bueno, una mujer puede ir a hacerse un aborto y no va a recibir ninguna pena, pero el Estado no tiene la obligación de financiar esos abortos con su sistema de salud. Esa es la diferencia. Ahora, más allá de esa diferencia no hay ninguna otra, ¿sí? Generalmente los proyectos de ley de aborto, en este paso número 3, suponen un plazo dentro del cual suelen ser 12 semanas. Yo creo que mi pantalla viendo allí que aparece un signo de interrogación, pero bueno, yo voy a seguirles hablando. Claro, se determina un plazo. Bueno, 12 semanas, suelen decir 12 semanas, puede variar, pero en general son 12 semanas. ¿Por qué 12 semanas? No, porque a las 12 semanas el feto desarrolla su sistema nervioso y desarrolla esto y lo otro. Entonces hasta las 12 semanas podemos hacer un aborto. Fíjense ustedes qué ridículo, ¿no? Primero que nada, ¿cómo sé yo si están bien contadas las 12 semanas? ¿Cómo sé yo en qué fecha, hora, minuto, segundo se dio la singamia?
¿Qué es la singamia? La fusión de los gametos, la fusión de los núcleos de los gametos. ¿Qué son los gametos? El espermatozoide en el hombre, el óvulo en la mujer. Cuando el óvulo y el espermatozoide se fusionan sus núcleos, eso se llama singamia. ¿Qué aparece ahí? Una nueva entidad genéticamente humana completa de 46 cromosomas. Cada gameto portó 23. Por eso ahora hay 46. Y son aquellos que nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida. Ya hay un nuevo individuo humano. Ya vamos a hablar un poquito más de esto. No lo voy a explicar ahora. Simplemente quiero que ustedes hagan foco en la cuestión de la fecha. ¿En qué día, qué hora, qué minuto, qué segundo se dio en el cuerpo de la mujer la fusión de los gametos? Es imposible de saber. Es decir, bueno, entonces yo estoy jugando a la batalla naval. ¿Saben lo que es la batalla naval? A7, agua. B9, agua. C8, fuego. ¿No? Estoy ahí tirando dardos, jugando con el azar. Porque si es cierto que el ser humano empieza a ser ser humano, como esta gente lo propone, a partir de la semana número 12, dígame usted cómo sabe que el aborto que yo estoy practicando no es a la semana número 12 y un segundo. ¿Cómo sabe usted eso? No, que las 12 semanas, ajá, ¿y cómo determinamos en qué momento se fecundó el óvulo? Es decir, esto es un absurdo, es un absurdo. La despenalización y la legalización del aborto en este primer proyecto suele incluir a los menores de edad, pero con la autorización de los padres. En general tratan de meter a los menores de edad, pero para que la gente no se queje demasiado, dicen, no, pero esto es con la autorización de los padres. Pero, por supuesto, van a meter para los menores de edad la educación sexual basada en el aborto, basada en el género, salud sexual integral la llaman. Y ahí, una vez que se legaliza el aborto o se despenaliza el aborto, la educación sexual queda obligada a incluir en la currícula el aborto como derecho. Los manuales de educación sexual empiezan a traer módulos sobre aborto, donde les dicen a los niños que es su derecho, que ahí hay un saco de células, que no están asesinando a nadie, que es una cosa que si ellos quedan embarazadas, si ellas quedan embarazadas tienen que hacerlo, ¿sí? Esto aparece con esta ley de legalización. Ahora, después viene un paso cuarto. Suele extenderse la legalización a más semanas, a veces se suman a 14, a veces a 24, según el país, pero además algo muy importante, las causales, ¿se acuerdan las 3 causales? Las 3 causales se suelen plantear sin ninguna restricción de plazos. Es decir, bueno, a ver, tenemos legalizado el aborto, digamos, hasta la semana 14, como en Argentina, pero, si usted me presenta una causal de las 3 causales, yo le hago un aborto en cualquier momento de la gestación. Eso ocurre hoy en Argentina, les cuento. Los pasos han ido cumpliendo a la perfección. Con lo cual, bueno, va una mujer a una clínica, tiene 8 meses de gestación, ¿sí? Y la mujer dice, mire, yo estoy sufriendo mucho estrés por esto, tengo mucha ansiedad, además he perdido mi trabajo, por lo tanto mi salud integral está comprometida. Bueno, venga, yo le puedo hacer un aborto legal. ¿Por qué? Porque usted encuadra en las causales. Y ahora resulta que después de la legalización del aborto, esas causales no deben obedecer a ningún plazo temporal. Por eso las causales son tan importantes. No se dejen engañar. Las causales no se agotan ahí. No se agotan ahí. Las causales son importantes porque después, a partir de las causales, podemos estar legalizando el aborto sin ningún plazo de tiempo. Ya ni siquiera vamos a estar jugando a la batalla naval. Vamos a estar reventando a un niño totalmente formado que puede tener hasta 8 meses, 9 meses de gestación. Incluso más, el próximo paso, el más macabro de todos, que ya se ha dado en muchos lugares del mundo, lamentablemente, el último paso es este: la despenalización o la legalización sin restricción alguna. ¿Cómo se llama esto? Aborto por nacimiento parcial. ¿Qué es el aborto por nacimiento parcial? Básicamente, mientras está naciendo el niño, lo matamos. Antes de que el niño salga completamente del útero, todavía no es un niño, es un saco de células. Sale del útero, es un ser humano. Tiene medio cuerpo fuera del cuerpo de la mujer, es un parásito, le inyectamos un químico letal y se acabó. Esto ya existe. Esto ya existe en muchos lugares del mundo.
Ahora, mi pregunta, y que yo espero que ustedes también se la estén formulando, es esta. ¿Para qué una mujer quisiera ir a parir y matar a su hijo en el momento en que está pariendo? ¿Para qué una mujer va a esperar hasta el 9º mes para hacerse un aborto? ¿Para qué la mujer va a esperar hasta que tenga medio niño fuera de su cuerpo para matarlo? Yo me pregunto, ¿no tendrá ese niño órganos nuevitos, funcionales, que se pueden utilizar? Aquí quizás estamos viendo cómo se despliega un negocio impresionante que ya se sabe que existe, que es el de la utilización, en principio, de la materia fetal, de sus órganos, por ejemplo, para la venta, pero en este caso ya ni siquiera sería el feto, ya es del bebé. Vamos a ver ahora si, a ver, esto a mí me impacta mucho, ¿no? Porque a veces la gente piensa que esto no es una agenda, a veces piensa que, bueno, las 3 causales las legalizamos y ya está, que me dejen de molestar, que me den el código penal, pero que me legalicen las 3 causales, ¿no? Como ha pasado en República Dominicana. No, bueno, yo quiero el código penal, ya tenemos un código penal muy viejo, dame el nuevo código penal, y está bien, son un par de causales, ¿qué importa? No, la puerta que se abre es demasiado peligrosa, es demasiado grande y empieza a acelerar a toda velocidad. Esto es una bola de nieve, ¿sí? Cada vez toma más velocidad y más magnitud. Vamos a tratar de darle algunos argumentos. ¿Cómo se impone la agenda abortista? ¿Cómo se impone la agenda abortista? Por un lado, se impone con batalla cultural. Esta batalla cultural, una de las primeras cosas que hace es asaltar la lengua. Empiezan a cambiar las palabras. ¿Saben por qué cambian las palabras? Esto es muy sencillo de entender. Traten ustedes de pensar sin utilizar palabras. Les doy 10 segundos. Traten ustedes de pensar un enunciado significativo, no una sensación. Tener una sensación no es pensar. Un perro tiene una sensación. El perro, el perro se clava una espina y el perro tiene la sensación de dolor. Eso es una sensación. Un pensamiento es algo que solo un hombre puede hacer. Ustedes piensen algo sin usar palabras. Imposible, ¿no? ¿Por qué es imposible? Porque nosotros pensamos con palabras. La materia prima de nuestro pensar es utilizar palabras. Son las palabras. Entonces, ¿cómo yo puedo modificar su pensamiento? Modificando las palabras que usted emplea para pensar. Más aún, probablemente yo pueda modificar la percepción que usted tiene sobre las cosas si yo modifico las palabras que usted utiliza cuando lleva a su mente aquello que percibe y le trata de dar sentido. Vamos a suponer, yo percibo en la televisión que me dicen que hay que legalizar el aborto y yo sé que el aborto es el asesinato de un niño en gestación. Bueno, yo percibo eso como algo negativo. Ahora, si a mí en la televisión me han venido diciendo durante años que el aborto no es un asesinato, que el aborto es simplemente la interrupción del embarazo, pues entonces mi percepción sobre el hecho de la legalización del aborto quizás tome otra forma. Quizás yo empiece a percibir la legalización de la interrupción del embarazo como algo inocuo, como algo que no tiene ningún problema en sí mismo. Ahora, fíjense ustedes qué inteligente que es esta gente. Ya no hablan de aborto, porque el aborto suena feo, de lo que te hablan es de la interrupción del embarazo. Ahora, fíjense ustedes también que en nuestra lengua, interrumpir no es lo mismo que terminar. Es decir, vamos a poner un caso. Supónganse que yo tengo muchas ganas de ir al baño. Yo vengo de dar una clase en una universidad ahora, así que es probable que en un rato tenga ganas de ir al baño porque no he parado desde la mañana. He estado toda la mañana con esto. Bueno, ¿qué les puedo decir a ustedes? Oigan, miren, voy a interrumpir esta conferencia, aguárdenme un minuto y yo vuelvo. ¿Por qué la interrumpí? Porque regresé. La interrupción es el cese transitorio, es el cese de un proceso para su posterior reanudación. Yo interrumpo algo porque esa interrupción viene con la idea de que lo voy a reanudar. Ahora, supónganse ustedes que se
se me rompió la computadora. Yo estoy hablando y se rompió la computadora. ¿Esta conferencia se interrumpió o se terminó? Yo diría más bien se terminó. Se terminó la conferencia, pido mil disculpas, se quemó la computadora, no la puedo reanudar. Lo siento mucho. ¿Qué es el aborto? ¿Es una interrupción o es una terminación? Esto significa la vida del ser humano por nacer. Cuando ese ser humano por nacer es asesinado, ¿esa vida se reanuda? No, no se reanuda. Entonces, ¿por qué le dicen interrupción? La palabra correcta es terminación. Ahora, ¿cómo se termina ese embarazo? ¿Se termina porque llegó a su límite natural, que es el nacimiento? ¿Es el nacimiento? ¿O se termina de forma violenta? Ustedes saben cómo es un aborto. Un aborto se puede hacer de muchas formas, ¿no? Está la forma de la aspiración, le meten a la mujer dentro del cuerpo una aspiradora y le aspiran el niño por nacer, lo destrozan al niño aspirándolo. Otra forma es con bisturí. Meten un bisturí adentro de la mujer y empiezan a descuartizar al niño y después sacan todas las partecitas y las van acomodando como si fuese un rompecabezas. Pasa justo no sé, un avión, un helicóptero. Lo van acomodando, a ver que no se haya quedado después de la descuartización, que no se haya quedado dentro de la mujer un piecito, una manita, que no se haya quedado nada porque le va a infectar. Entonces sacan al niño y lo empiezan a jugar como si fuese un rompecabezas, ¿no? Un puzzle. Bien. Entonces, ¿qué tipo de terminación es? ¿Es una terminación natural? ¿O es una terminación violenta? Es una terminación violenta. Es la terminación violenta de una vida humana. ¿Cómo le llamamos a la terminación violenta de una vida humana? Asesinato. ¿Qué es el aborto? Es un asesinato. Pero hemos perdido de vista eso, hemos dejado de percibir el aborto así porque hemos comprado el cuento de la interrupción del embarazo. Te dicen también, no es un ser humano, es un saco de células. Bueno, yo lo que respondería a esto es, todos nosotros somos sacos de células. La mínima unidad vital es una célula. Todos nosotros estamos constituidos de células. Yo soy un saco de células de 32 años, por ejemplo. Un niño en gestación, vamos a suponer a sus 12 semanas, es un saco de células de 12 semanas de vida. Ahora bien, ¿es un ser humano o no es un ser humano este saco de células? Pensemos en la teoría celular. La teoría celular tiene ciertos principios fundamentales. Uno de ellos es que de la reproducción de una célula necesariamente surge una célula de la misma especie. ¿De qué células ha salido este saco de células? De los gametos, del espermatozoide y del óvulo. Ese espermatozoide y ese óvulo, ¿a qué especie pertenecían? A la especie humana. Por lo tanto, ese saco de células es un saco de células que pertenece a la especie humana. Pero claro, nos pueden decir, bueno, sí, pero a ver, si yo me corto un cabello, ahí hay células y las estoy matando también. Claro, pero hay una gran diferencia, que es que en el momento de la concepción aparece lo que se llama una célula totipotente. El espermatozoide y el óvulo son células altamente especializadas. La célula totipotente es aquella célula que tiene la capacidad de generar por sí sola todo un individuo, todos los tejidos de un individuo, todos los órganos. Está completamente indeterminada en ese sentido. ¿Y esa célula cuándo aparece? En el momento de la concepción. En el momento de la concepción. No es cualquier célula, es una célula totipotente, es una célula que desde el primer momento proviene de la especie humana y se desarrolla como miembro de la especie humana. ¿Podría aquello desarrollarse como ser humano si no tuviese desde el primer momento la esencia del ser humano? Lo repito, ¿podría aquello que se desarrolla como ser humano desarrollarse efectivamente como ser humano si no tuviera desde el momento uno la esencia del ser humano? Pues no podría hacerlo. Tendría otra esencia, tendría la esencia de la vaca, del perro, del pollito, del ave.
Y entonces se desarrollaría como un pollito, como un ave o como una vaca. Pero ocurre que de la mujer no sale ni un pollito, ni una vaca, ni un ave, sale un ser humano. Porque desde el momento uno, la información genética que informa, valga la redundancia, cómo ha de ser ese desarrollo, es información humana. Y si el mensaje es humano, estamos frente a un ser humano. Hay un ser humano desde el primer momento, en la medida en que desde el primer momento aparece el código humano. Aparece ese código humano que incluso ya contiene de qué sexo va a ser ese ser humano, cuál va a ser su factor sanguíneo, cuáles van a ser, no sé, su color de piel, el tipo de cabello, todas sus particularidades ya están contenidas en ese código. Y ese código es un código humano. Por lo tanto, el ser humano por nacer es parte de la especie humana y es un ser humano desde el momento uno. Tercer argumento, ¿no?, de esta gente. O eslogan, más que argumentos, porque ellos tienen eslogans. Olvídense de argumentos sofisticados. Ellos tienen eslogans, pero los eslogans nosotros los empezamos a incorporar. Y ese es el gran riesgo. Ellos dicen, por ejemplo, mi cuerpo, mi decisión. Supongo que conocen ustedes esto, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión, lo han escuchado. Libertad de elegir, o los ha empezado a llamar los pro-choice. No, nosotros no somos pro-aborto. Nosotros no estamos a favor del aborto, ni estamos a favor de la muerte. Nosotros somos pro-choice. Estamos a favor de la libre elección. Ahora, hay un gran problema, que es que el cuerpo de aquello que se aniquila con el aborto no es el mismo cuerpo que dispone esa aniquilación. Aquello que se aniquila con el aborto es un cuerpo totalmente independiente en términos genómicos del cuerpo que aniquila a ese cuerpo. Fíjense ustedes, yo no puedo utilizar mi cuerpo para aniquilar el cuerpo de ustedes. Eso sería violentar la ley. Eso sería un asesinato. Ahora, ¿por qué decimos que cuando se hace un aborto, la mujer decide sobre su cuerpo? ¿Puede decidir la mujer sobre su cuerpo? Por supuesto. Pero decidir sobre su cuerpo es sobre su cuerpo. Por ejemplo, ponerse un arete, hacerse un tatuaje, teñirse el pelo, cortarse el pelo, ponerse un tipo de vestimenta u otro tipo de vestimenta. Ahora, cuando hablamos de un aborto, estamos hablando del cuerpo de otro ser humano. ¿Y cómo sé yo que es el cuerpo de otro ser humano y no es el mismo cuerpo de la mujer? Pues porque tiene una carga genética única e irrepetible. Esa carga genética no es ni la del padre ni la de la madre. Es una carga genética nueva, única e irrepetible que lo va a acompañar a lo largo de su vida. Entonces, no es el cuerpo de la mujer lo que se aniquila con el aborto. Es el cuerpo de otro ser humano distinto de la mujer. Otra cuestión. Dicen, por ejemplo, la mujer debe elegir si ser o no mamá. Queremos aborto porque la mujer debe elegir la maternidad. La mujer debe elegir si ella quiere ser mamá o no. Yo no soy nadie para imponerle que sea mamá. Ustedes, los fundamentalistas religiosos, no son nadie para decirle a una mujer si debe o no debe ser mamá. Ocurre que desde el momento en que la mujer está embarazada, esa mujer ya es mamá. Lo que en todo caso esa mujer podría elegir con el aborto es si seguir siendo mamá de un niño vivo o seguir siendo mamá de un niño muerto. Eso es lo único que puede elegir esa mujer. Esa mujer desde el momento de la maternidad, desde el momento de la maternidad, desde el momento de que está embarazada, ya es mamá. Ya tiene su hijo ya existe, por lo tanto ella ya es mamá. La relación madre-hijo es una relación definida por la otra parte. Si el hijo ya existe, entonces la madre ya existe. Si la madre ya existe como tal, entonces el hijo ya existe como tal. Una noción es inseparable de la otra, y ese hijo empieza a existir desde el momento de la concepción, como lo hemos visto. Antiderechos. No, claro, a ver, nosotros durante mucho tiempo éramos los pro vida. Pero ¿qué problema tenían los abortistas con esto de los pro vida? Y tenían un problema grave. Ese problema es que si nosotros somos pro vida, ellos son pro muerte. ¿No? O son anti vida. Lo contrario a pro vida es anti vida o es pro muerte. Entonces ellos no solamente se redefinieron como pro choice, sino que nos llamaron a nosotros antiderechos. Y nosotros a veces no sabemos qué responder frente a esto. Yo les voy a dar la respuesta que yo uso para que ustedes sepan qué responder a esto. Yo digo lo siguiente:
A ver, la realidad es completamente opuesta. Alguien que defiende la vida no solamente defiende un derecho fundamental, sino que más aún defiende el derecho fundamental sin el cual ningún otro derecho es posible. Nosotros, los que defendemos la vida, no solamente defendemos un derecho, por lo tanto no somos antiderechos, sino que somos proderechos, sino que además el derecho que defendemos es aquel sin el cual ningún otro derecho es posible. ¿Por qué no es ningún otro posible? ¿Por qué no es ningún otro derecho posible si no hay vida? Pues un cadáver, porque un cadáver no tiene derecho a nada. ¿Cuál es el derecho? A ver, ¿cuál es el derecho de un cadáver que está enterrado hace 10 años bajo tumba? ¿Cuál es el derecho que tiene ese cadáver? Bueno, que no lo profanen, supongo, pero eso es un derecho que hace a nuestra dignidad como vivos que estamos afuera. El cadáver no va a ir a instar ningún proceso penal. Quien tiene derechos, quien puede ejercer sus derechos es aquel que está vivo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser antiderechos si nosotros reclamamos por el derecho número 1? Sin el cual ningún otro derecho. Además, nos ha empezado a plantear el aborto como derecho. ¿Han visto? O sea, ahora la ONU han visto, o sea, se empieza a es un derecho humano, es un derecho humano porque violenta la base fundamental del derecho humano, que es la vida humana. Si el hombre no está vivo, pues el hombre no tiene derechos. Un humano muerto, ¿de qué le sirve pensar en derechos humanos? No debe pensar en derechos, piensa, está muerto. ¿Se entiende? Sin el criterio de la vida, sin la defensa del derecho humano a vivir, seguir hablando de derechos humanos es absurdo, es ridículo. Yo no puedo decir, yo soy un defensor de los derechos humanos, salvo el derecho a vivir. Ese sí que no me gusta. El derecho a vivir, no. Yo defiendo el derecho humano a esto, a aquello, a lo otro, pero el derecho humano a vivir, no, ese no. Suena bastante ridículo, ¿no? Ah, bueno, ajá. Y entonces, por ejemplo, yo defiendo el derecho humano a la libertad de prensa. Pero estoy a favor del aborto, entonces yo no defiendo el derecho humano a la vida. Y decime una cosa, entonces, ¿qué pasa si al periodista lo asesinamos? Ahí estamos violentando su derecho humano a vivir. Y además lo acallamos. Además lo acallamos porque lo matamos. Ustedes fíjense que la vida es el principio a partir del cual nosotros podemos hablar de derechos. Nos han hablado de salud sexual y reproductiva. Claro, ya el aborto hoy es una cuestión de salud sexual y reproductiva. Bastante curioso, ¿no? Porque, digo, nadie concibe a la salud realmente como muerte. Al revés, concebimos la salud como aquello que nos aleja de la muerte. Yo tengo salud cuando estoy lejos de la muerte. Si yo tengo problemas serios de salud, quizás me esté aproximando a la muerte. Además, díganme ustedes, ¿qué política de salud es aquella en la cual el Estado garantiza que 2 seres humanos lleguen a una clínica y en la clínica se asesine a uno de esos seres humanos, se los arroje en una bolsa de residuos patológicos y el otro ser humano salga, se tome un taxi y se vuelva a su casa? ¿Eso es una política de salud sexual? Y por otro lado, reproductiva. El aborto precisamente lo que hace es aniquilar la reproductividad, es imposibilitar la reproductividad. Entonces, ¿es reproductivo el aborto? No, al revés, es antirreproductivo. Pero fíjense cómo nos han venido cambiando las palabras, incluso por sus opuestos. Ahora la muerte es salud, el aborto es reproducción. Nos han cambiado de cabo a rabo lo que significan las palabras y nosotros muchas veces no hemos sabido cómo responder. Aborto gratuito. Claro, ellos piden aborto legal, seguro y gratuito. Ahora, ¿el aborto puede ser gratuito? No. El aborto te lo puede dar el Estado, pero eso no significa que el aborto significa que tú personas. Por ejemplo, ustedes, los hermanos evangélicos, impuestos, o aquí en Argentina, vamos a decir, la comunidad evangélica argentina paga impuestos y de esos impuestos se utilizan, por ejemplo, para ser los cómplices de la muerte que involucra el aborto. Porque con ese dinero se financian abortos. Pero el aborto no es gratis. Para hacer un aborto necesito una instalación,
espacial, una instalación en el sentido de un espacio físico, necesito camillas, necesito personal médico, necesito enfermeras, necesito químicos, necesito muchas cosas. Y todo eso se paga. Ahora, nos dicen que es gratuito porque lo paga el Estado. No se dan cuenta que lo están pagando somos nosotros con nuestros impuestos. Pero además te dicen que es gratuito para que no veas el negocio, que es algo de lo que vamos a ver después. Si es gratis, ¿dónde está el negocio? No, el negocio ya no existe. No solo que existe, sino que existe mucho mejor que antes, porque ahora ni siquiera van a tener que competir en el mercado, te lo van a pagar el Estado. Por lo tanto, la demanda va a crecer. Si a mí el Estado me da abortos gratis y yo ni siquiera lo tengo que pagar de mi bolsillo, pues entonces, mucho más fácil hacerse un aborto, mucho más frecuente. Y nos hablan también, por supuesto, de aborto seguro, ¿no? Queremos aborto legal, seguro y gratuito. Ahora bien, el aborto involucra un proceso de violencia tal contra el cuerpo que no es jamás seguro. Una intervención quirúrgica de esas características no puede ser jamás seguro. Incluso el aborto químico tampoco, porque genera hemorragias muchas veces. Más aún, en muchos lugares donde se ha legalizado el aborto seguro y gratuito, han empezado a registrarse más muertes por aborto después de la legalización. Un caso que vamos a ver después es el caso de Uruguay. Entonces, ¿cómo es eso? Cuando el aborto es seguro, cuando el aborto es legal es seguro. Mentira. Ningún procedimiento médico de esas características puede ser enteramente seguro. Totalmente falso. Incluso en Argentina hemos tenido casos de niñas que han recibido abortos legalizados y que han muerto, como Kayla Jones. Después pueden buscar ustedes el caso de Kayla Jones, que la prensa no lo quiso difundir porque precisamente esa niña, esa adolescente, murió después de hacerse un aborto legal. Además de las palabras, también dan una lucha en términos numéricos. Te modifican las palabras y te modifican los números. Por ejemplo, te van a inflar los casos de abortos. Antes de que el aborto sea legal y todo eso, te van a inflar la cantidad. Te van a decir, hay cientos de miles de abortos, son incontables, todas las mujeres abortan, es algo totalmente normal, todo el mundo lo hace. Entonces, como todo el mundo lo hace, hay que legalizarlo. Esa es la lógica, ¿no? Y para eso te tienen que dar números falsos. Evidentemente, yo les voy a dar números de otros países donde el aborto se ha legalizado. Por ejemplo, Argentina. Recientemente. En Argentina se nos decía antes de la legalización que hay 500.000 abortos por año. 500.000 de abortos. ¿Sí? Nosotros tenemos una población de 42 millones de personas. 500.000 de abortos por año, y nos repetían esto en todos lados. Ahora, ¿cómo uno sabe que esto es mentira? ¿Cómo puede saber uno que esto es mentira si el aborto clandestino por definición es clandestino y no se registra? Muy simple, lo comparemos con la cantidad de mujeres embarazadas por año, que eso sí es un dato público. A ver, el número de mujeres embarazadas por año en Argentina, de acuerdo a las tasas de natalidad, son 700.000. Si yo tengo 700.000 mujeres embarazadas por año, 700.000 nacimientos por año y 500.000 abortos por año, eso me da que hay 1.200.000 mujeres embarazadas por año. Ocurre que 500.000 abortos en 1.200.000 mujeres embarazadas por año implica un 41%. Es decir, el 41% de las embarazadas argentinas abortaría por año si fuera cierto que 500.000 de abortos se cometen por año. Esto es totalmente ridículo. Porque incluso en los países más abortistas del mundo, donde el aborto está legalizado desde hace décadas, ni siquiera se llega a la mitad de ese guarismo. 41% de las embarazadas no abortan en España, por ejemplo. 41% de las embarazadas no abortan en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Gran Bretaña. Entonces, ¿de dónde sale este número? Se lo inventan. ¿Para qué? Para darnos una sensación de urgencia y gravedad. En Uruguay es más fácil saber cómo se lo inventaron. En Uruguay, antes de la legalización del aborto, vinieron repitiendo el número de 150.000. Dijeron 150.000 abortos por año, se realizan 150.000 abortos por año. Bien. Ahora, después de la legalización, fíjense ustedes cuántos fueron los abortos que se hicieron. El aborto en Uruguay se legalizó en octubre del 2012. En el año 2013 se llevaron adelante 7.171 abortos.
7.171 abortos. ¿Tiene algo que ver con 150.000 abortos que se realizaban por año, supuestamente? No es ni siquiera el 1%, no llega a ser creo que el 5% del número original. Es el 5% del número original. Ahora, la gente se creyó que había 150.000 abortos por año en Uruguay. Lo legalizaron y fíjense, esto fue. Y fíjense además cómo empezó a crecer. Todos los años empezó a crecer el aborto. Eso ya lo vamos a ver también. Gran Bretaña. En 1969 se cometieron casi 50.000 abortos. Ahora, eso les iba a decir, perdón. Fíjense cómo crece el aborto, ¿sí? Ha crecido en Uruguay entre 2013 y 2016 un 36% la cantidad de abortos que se practican. Porque también te dicen, no, cuando el aborto se legaliza, se cometen menos abortos. Claro, se cometen menos abortos si yo lo comparo con esto, 150.000. Claro, miren, qué bárbaro, cómo bajó la cantidad de abortos. El aborto, la legalización del aborto hizo que se produjeran menos abortos. Mentira, es que el número que vos me diste inicialmente es totalmente falso. Porque si yo empiezo a ver con el número verdadero, que es el del primer año de la legalización del aborto, ¿qué pasa? Empieza a crecer exponencialmente. En 3 años te creció 33%, 36%. Y veamos otros casos que tienen más años encima de legalizado el aborto. Gran Bretaña. 1969 se cometieron alrededor de, digamos, redondeamos 50.000 abortos. En el 2016, ese número ya superaba los 190.000 abortos. O sea, creció un 382% el aborto desde su legalización. En Estados Unidos, 1967, por ejemplo, es un dato que yo encontré, unos 57.000 abortos. Ahora, la legalización del aborto fue en 1973 y ya en 1996 había más de 1,5 millones de abortos. Un crecimiento del 2.632%. En España, 1987, alrededor de 16.000 abortos. Se legaliza el aborto y en el año 2011, por ejemplo, ya se registran 110.000 abortos. Un crecimiento de 740%. En España hoy, 1 de cada 4 embarazos termina en un aborto. O sea, 25%. 25%. Vuelvo acá. ¿A ustedes les parece entonces que es creíble que el 41% de las mujeres argentinas embarazadas se haga un aborto cuando el aborto estaba ilegal y resulta que en España décadas de aborto legal nos llevan a un 25%? No tiene ningún sentido. Muertes por abortos clandestinos. Nos inflan las muertes de abortos clandestinos. En Argentina nos decían, son miles las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Incluso el travesti de moda, que es un farandulero que se llama Florencia de la B, dijo lo siguiente: en nuestro país mueren 54 mujeres por minuto por aborto clandestino. 54 mujeres por minuto. Esto fue replicado por todo el periodismo del espectáculo. Este farandulero, por ejemplo, con más de 3 millones de seguidores. Se mueren 54 mujeres por minuto, dijo Florencia de la B. El diario más importante de Argentina en su sección espectáculos puso lo mismo. Mueren 54 mujeres por minuto por abortos clandestinos, dijo Flor de la B. Ahora, ¿cuál es la verdad? Bueno, hagamos una cuenta matemática muy simple, ¿no? 54 mujeres que se mueren por minuto, 60 minutos que tiene una hora, por 24 horas que tiene un día, por 365 días que tiene un año, me da que en Argentina por año, por abortos clandestinos, se tendrían que estar muriendo 28.382.400 mujeres. ¿Saben cuál es el problema de este número? Que nuestro país no tiene esa cantidad de mujeres. En Argentina ni siquiera tenemos 28 millones de mujeres para que se mueran. Ni siquiera. Ahora, ¿cuánta gente se detiene a sacar estas cuentas y hacer esta multiplicación? No, no se detiene. La gente lo lee y dice, esto es un despropósito, tenemos que legalizar el aborto ya. Ya. Porque además nos han dicho que el aborto reduce la mortalidad materna. ¿Cuál es la verdad del aborto? Bueno, es tan simple como ir a donde no va nadie, que son los números del Ministerio de Salud. Yo les pongo el caso argentino, primero que nada porque soy de Argentina, segundo que nada porque Argentina es el laboratorio a través del cual estas cosas se van probando y después se trasladan a otros países. Fíjense, se legalizó el aborto en Argentina y ya se intenta legalizarlo en Perú, en Chile, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a los datos del Ministerio de Salud. Fíjense, a ver, la fila número 1, 2, 3,
4, 5. Ahí está. Aborto médico, otro aborto, aborto no especificado e intento fallido de aborto. Fila número 5. 19. Total de muertes maternas, 19. Ahora, fíjense, todo lo que contempla eso. Aborto médico, otro aborto, aborto no especificado y la que nos interesa a nosotros, intento fallido de aborto. 19 o menos, por lo tanto. ¿Qué tiene que ver eso con 54 mujeres por minuto? O con miles de mujeres por año. Nada. Pero así es como te van mintiendo. Ahora, ¿esto es un problema de salud pública? Pregunto yo. ¿Saben cuáles son los problemas de salud pública para la mujer? Por ejemplo, el cáncer de mama. ¿Saben cuántas mujeres se mueren por cáncer de mama en Argentina por año? 6.000. Por cáncer de útero, 3.000. Por cáncer de ovarios, 1.200. Incluso hay 500 mujeres que se mueren de hambre en Argentina por año. De hambre. Por abortos clandestinos, ¿cuántas se mueren? Menos de 19. Pero la sociedad argentina hace 3 años que no deja de hablar de otra cosa que aborto. Aborto es el gran problema de salud para Argentina. ¿Es el gran problema de salud o es un tema político y económico? Se los dejo ahí picando. El aborto reduce la mortalidad, nos dicen también. Vamos a ver. Chile prohibió el aborto en 1989 y fíjense ustedes cómo cayó la mortalidad materna por aborto. Con el aborto prohibido, la mortalidad materna por aborto fue cayendo. ¿Por qué fue cayendo? Porque la mortalidad materna se maneja con otro tipo de políticas públicas como la educación, la facilitación de agua potable, la facilidad para tener servicios obstétricos, ginecológicos, buenas condiciones de parto. Todo eso son políticas públicas que reducen la mortalidad materna. Ahora, esta gente nos ha hecho creer que para reducir la mortalidad materna tenemos que nosotros matar al niño que lleva a la madre en su vientre. Y resulta que no es así. Chile es el ejemplo. Chile redujo a ser un ejemplo en todo nuestro continente la mortalidad materna sin tener que legalizar el aborto. Al contrario, desde que lo prohibió, se empezó a ver cómo eso caía más fuerte. Al contrario, fíjense qué pasó con Uruguay. Yo les dije recién, Uruguay, octubre de 2012, legaliza el aborto. Fíjense cómo empezó a subir. Las muertes por aborto subieron 122% en solamente 3 años, 4 años. Estos, fíjense que son gráficos del Ministerio de Salud de Uruguay. No es algo que yo me lo invento y lo pongo acá. Esto es fuente del Ministerio de Salud. Qué curioso, estaba cayendo. Aparte, fíjense cómo venía cayendo la mortalidad materna. Cómo venía cayendo desde el año 2008, 2009, cayendo, se legaliza y crece. Bien, la batalla cultural por el aborto, además de modificar los números, modificar las palabras, además usa a los medios de comunicación para hacer esto y usa a la farándula. Ellos saben muy bien que la farándula tiene muchísima llegada, llega a millones de seres humanos en todo el mundo y entonces tienen un gran ejército de faranduleros y de famosos que están llevando adelante toda esta cruzada públicamente. Por ejemplo, Miley Cyrus, haciendo aquí en su Instagram una publicación a favor del aborto financiada por Planned Parenthood. Ustedes sabrán que Planned Parenthood es una internacional abortista que financia abortos. Michelle Williams en los Globos de Oro, diciendo que su éxito como actriz se debía a que había podido abortar en un momento dado de su vida. Scarlett Johansson trabajando para Planned Parenthood con un video especial. Lena de Netflix también apoyando a Planned Parenthood, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero perder mucho tiempo con ejemplos, pero ustedes verán cómo la farándula resulta tan importante para esto. Porque terminan llegando a las personas incluso más jóvenes de nuestra sociedad, que bueno, se pondrán el pañuelito verde porque Miley Cyrus les dijo que se lo tenían que poner. Saldrán, aunque no tengan idea de que es un aborto, no tengan la más remota idea, la farándula y sus ídolos populares les han dicho que el aborto era algo fabuloso y que era a favor de la mujer. Así que ahí están, empiezan a generar ejércitos de militantes que no tienen la más remota idea de por qué causas están militando. Vamos a hablar de los intereses de fondo. Intereses de fondo. Intereses de
poblaciones y sus variables agregadas. Por ejemplo, uso la política para reducir la fertilidad, uso la política para reducir la demografía, etcétera, etcétera. El aborto se ha pensado de esta forma, pero el aborto en sus orígenes, les voy a contar, ha tenido, digamos, en total 3 grandes discursos. Esto es muy bueno saberlo. El aborto, a partir de principios del siglo XX, la agenda abortista empieza a desplegarse a toda velocidad. El primer tipo de discurso que va a tratar de legitimar a las clínicas abortistas y a las organizaciones abortistas es un discurso eugenésico. ¿Qué significa esta palabra tan rara? Significa el intervenir en la evolución genética a través de políticas. O sea, yo empiezo a seleccionar, no quiero que haya tantos discapacitados en el mundo, así que mato a los niños discapacitados que empiezan a nacer o imposibilito su desarrollo intrauterino. Quiero, no sé, personas blancas en vez de personas de color. Bueno, empiezo a matar a las personas de color. ¿Para qué? Para tener una mejor genética. Eugenésico refiere a lo genético. Yo despliego esfuerzos conscientes para manipular la evolución genética de la humanidad. Eso significa eugenesia. Los nazis, por ejemplo, tenían sus leyes eugenésicas. Ahora, fíjense qué parecido que esto es a un nazi. Esta no es Adolfo Hitler, sino que es Margaret Sanger. Margaret Sanger fue la fundadora de Planned Parenthood en los Estados Unidos. Ella empezó a militar con todo esto activamente, sobre todo desde 1916. Pero además, ella tenía una revista de control de natalidad que publicaba artículos. Entre esos artículos, ella publicó por ejemplo, que dice lo siguiente. El control de la natalidad es nada más y nada menos que una ayuda para aligerar en algo el problema de los menos aptos y evitar su descendencia. Si hemos de hacer progresos raciales, este avance para la mujer debe preceder a la maternidad de cada una de ellas. Entonces, y solo entonces, puede que la madre deje de ser una incubadora y se convierta en una madre de hecho. Entonces, solo ella podría transmitir a sus hijos e hijas las cualidades que hacen fuertes a los individuos y de manera colectiva una mejor raza. No es una coincidencia que Planned Parenthood hasta el día de hoy, todavía en términos relativos, lleve más abortos a las comunidades hispanas y negras en los Estados Unidos en lugar de en lugar de a las comunidades WASP, digamos, ¿no? O sea, las comunidades blancas. Ahora bien, yo no veo a Black Lives Matter yendo a prender fuego las sucursales de Planned Parenthood. No se meten con Planned Parenthood, habrán notado ustedes. Está bien que maten a los negros y a los negros los matan dentro del vientre materno. Digamos, contra las personas negras por nacer, Black Lives Matter parece que no le importa demasiado esas vidas, ¿no? El conocimiento del control de la natalidad es esencialmente moral. Su práctica general, aunque prudente, debe conducir a una mayor individualidad y, en última instancia, a una raza más limpia. Esta es la ídola del feminismo norteamericano, ¿sí? Margaret Sanger, fundadora de Planned Parenthood. ¿Quién financió a Margaret Sanger? Este sujeto, John Rockefeller III. John Rockefeller III financia a Margaret Sanger y además financia la creación de IPPF, la versión internacional de Planned Parenthood. ¿Sí? Esto aparece en 1952 en la India. Además, financia el Population Council, o sea, el Consejo de Población, que pone a sus presidentes y a sus directivos a reconocidos eugenésicos, como por ejemplo Frederick Osborne, un admirador de las leyes eugenésicas del régimen nacional socialista. Hoy el Fondo de Población sigue existiendo y publica siempre una revista que se llama Studies in Family Planning, que son estudios en planificación familiar, siempre los hacen en los países del tercer mundo, ¿sí? Agustín, en unos 5 a 10 minutos vamos a empezar con las preguntas. Okay. Para cuidar tu tiempo. Bueno, a ver, dame 15 minutos más. Entre 10 y 15 minutos más. Muy bien. Gracias. Segundo, a ver, en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. Seguir hablando de eugenesia después de la derrota nazi, y está difícil, ¿no? Seguir vendiendo de que uno quiere hacer abortos para tener una raza más limpia, después de la Segunda Guerra Mundial es difícil. Por lo tanto, ¿qué aparece en el abortismo? En la agenda abortista aparece lo que yo llamo el discurso económico. Básicamente, hacer abortos nos hace más ricos. Esto está muy claro en Lyndon Johnson, presidente de Estados Unidos, que en 1965, en el 20º aniversario de la ONU, dijo concretamente lo siguiente: actuemos sobre el hecho de que menos de $5 invertidos en control de población equivale a $100 invertidos en crecimiento económico.
ustedes verán que yo siempre pongo mis fuentes, y son fuentes siempre oficiales. Estos son los Public Papers of the Presidents, que es una publicación del Estado norteamericano que recopila todos los discursos de sus presidentes, ¿sí? ¿Qué está diciendo Lyndon Johnson cuando dice que $5 invertidos en control de población, que significa en control de fertilidad, nos cuesta más barato que $100 invertidos en crecimiento económico? Está diciendo esto. Podemos ayudar mejor a los pobres si hacemos que se maten entre ellos antes de que nazcan, en lugar de nosotros tratar de sacarlos de la pobreza una vez que ya han nacido. Que los maten antes de que nazcan, así nosotros tenemos menos gente que ayudar después de que han nacido los pobres. Esto es lo que está diciendo en 1965. De hecho, en el año 66, nada menos que un año más tarde, John Rockefeller III redacta la Declaración sobre Población, que es rubricada por 30 líderes de estados nacionales y donde dice lo siguiente: creemos que el problema de población debe ser reconocido como un elemento principal en el Plan Nacional a largo plazo si los gobiernos quieren lograr sus metas económicas y cumplir con las aspiraciones de su gente. Ese plan de población significa reducir la fertilidad en los países pobres, que los va a hacer, por lo tanto, más ricos. 1967, Gran Bretaña ya legaliza el aborto. Se crea ese mismo año el Fondo de las Naciones Unidas para las Actividades en Población. Y en 1968, Robert McNamara asume la presidencia del Banco Mundial. Y en la asunción dice lo siguiente: el rápido crecimiento demográfico es una de las mayores barreras que obstaculizan el crecimiento económico y el bienestar social de nuestros Estados miembros. Es decir, del Banco Mundial te estamos diciendo a vos, país pobre, de que si tus mujeres se reproducen mucho, vas a seguir siendo pobre. Para dejar de ser pobre, tenés que llevar a tus mujeres a que se reproduzcan menos y, bueno, eventualmente a que maten a sus hijos antes de que nazcan también. Bien. Tercer discurso. Claro, esto no estaba funcionando tan bien, entonces meten el discurso sanitario y de derechos, es decir, el que vivimos hoy. El aborto como derecho y el aborto como salud pública. Richard Nixon recibe un informe que le encarga, acá Lyndon Johnson le encarga a Rockefeller hacer un informe sobre la situación de la población, sobre la demografía, y lo recibe después Nixon, presidente de Estados Unidos. Y dice Nixon en 1970, estoy muy impresionado por el alcance y el empuje del reciente informe del panel de la Asociación de Naciones Unidas presidido por John Rockefeller III. Le pedí al secretario de Estado y al administrador de la Agencia para el Desarrollo Internacional, o sea, USAID, dar alta prioridad a la planificación familiar y de población. Similarmente, le estoy pidiendo a los secretarios de Comercio y Salud, Educación y Bienestar y a los directores del Cuerpo de Paz y de la Agencia de Información de los Estados Unidos que presten mucha atención al asunto de la población cuando planean operaciones en el extranjero. Nuestros órganos, cuando planean operaciones en el extranjero, presten atención a cómo se reproduce esa gente, cómo se reproduce esa población. En 1972 se publica un reporte titulado Comisión en Crecimiento Poblacional y el Futuro de Norteamérica, redactado por John Rockefeller III. Para quienes no sepan, Rockefeller es de las familias más importantes del mundo, más poderosas del mundo. Y este informe dice, creemos que el aborto no debe considerarse un sustituto de la natalidad, sino más bien como un elemento de un sistema integral de atención a la salud materno-infantil. Fíjense ustedes el cinismo. No, el aborto es un sistema de salud digamos, materno-infantil. Lo que hace es reventar, digamos, la maternidad y al infante, no darle salud. Dice Rockefeller que para esto hay que apuntalar un principio ético básico de que solo los niños deseados son traídos a este mundo. Hoy ese es el principio que rige en temas de aborto. ¿Quién debe llegar a este mundo? Aquel que es deseado. Si no sos deseado, pues entonces te podemos asesinar. En 1973, Estados Unidos, legaliza el aborto. Y en 1974 se desarrolla a través de la ONU una conferencia de población y desarrollo, donde se especifica el derecho de las personas a determinar de forma libre, de manera informada y responsable, el número y espaciamiento de sus niños. ¿Qué es esto? Derecho al aborto encubierto. Ahora, ¿qué ocurre acá? Ocurre que los países del tercer mundo se levantan y acusan a esta conferencia de la ONU de imperialismo cultural o imperialismo demográfico. Entonces, esta conferencia fracasa, ¿sí? Fracasa. En 1974, ese mismo año, pero a fin de año, el 14 de diciembre de ese año,
va a aparecer en los Estados Unidos un informe secreto llamado Informe Kissinger, Memo 200. ¿Quién era Kissinger? El secretario de Estado de los Estados Unidos. Este informe, como no tenemos tiempo, se los voy a resumir yo sin leerlo a esto. Este informe dice básicamente que Estados Unidos y los países desarrollados tienen un interés vital en que los países pobres se reproduzcan menos, porque ya hay mucha gente en el mundo. Ya hay mucha gente en el mundo. Necesitamos que los estados pobres que las poblaciones pobres se reproduzcan menos, porque además las poblaciones pobres generan más contaminación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ambientalismo? Bueno, generan más contaminación porque son pobres y no tienen dinero para energías limpias y tampoco toman café en Starbucks que recicla sus cartones de café. No, somos pobres y hacemos entonces mucha mugre, mucha suciedad. Además, hay inestabilidad en estos países. Necesitamos que por lo menos sean menos personas. Si van a ser inestables, que sean menos personas, así las podemos controlar mejor. Además, más personas significa más consumo de recursos naturales que son estratégicos y necesarios para los países ricos. Además, más población en los países pobres significa más presión migratoria. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la agenda globalista? Más presión migratoria hacia los países ricos. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? Aborto. Aborto. Acaba de dar una serie de medidas, el informe Kissinger, donde le pide a la USAID que ponga dinero, le pide a los medios de comunicación que se hagan cargo de estos problemas, le pide al Congreso de Estados Unidos que también, le pide a la OMS, al Fondo de Población de la ONU, al Banco Mundial, a UNICEF, etcétera, etcétera, a USAID, etcétera. Y fíjense que una de las medidas dice así: ningún país ha reducido su crecimiento poblacional sin recurrir al aborto. Necesitamos reducir el crecimiento poblacional llevando a estos países pobres a legalizar el aborto. Voy a pasar más rápido esto. Ford, Carter, etcétera. Es bueno que ustedes sepan que el único que le viene a poner freno a esta agenda fue Ronald Reagan y después Donald Trump. Entre Reagan, digamos, luego de Reagan vino ¿quién? Clinton, ¿no? Durante Clinton se llevó adelante esta conferencia de la ONU, que es un punto de inflexión en el mundo. 1994, en el Cairo, Conferencia de la Población. Es la revancha de Bucarest. Y acá se dice que hay un gran peligro para todo el mundo porque está creciendo muy rápido la población y tenemos que limitar el crecimiento de la población, etcétera, etcétera. Y que para esto las medidas que se prevén es utilizar el sistema de salud. Ese sistema de salud involucra también, lean la última línea, involucra interrupción del embarazo. Y además, entre las medidas, se pide que para el año 2015 los países del mundo deberían tratar de proporcionar acceso universal a una gama completa de métodos seguros y fiables de planificación de la familia y servicios conexos de salud reproductiva que no estén legalmente permitidos. O sea, si tu país no tiene legalizado, por ejemplo, el servicio de salud reproductiva que llamamos interrupción del embarazo, como aquí lo hacen, pues entonces te pido que para el año 2015 lo legalices. No me importa tu pueblo, no me importa la soberanía de tu nación, no me importa tu sistema democrático. Yo quiero como ONU que vos legalices todos los sistemas de salud reproductiva, incluido el aborto, para el año 2015. Pasó el año 2015 y muchos pueblos resistimos. ¿Por qué se piensan ustedes que desde este año ha sido tan agresiva la agenda de género, la agenda abortista, la agenda feminista, la agenda LGBT? ¿Qué tienen en común todas estas agendas? Control poblacional. Agenda LGBT. ¿Es reproductiva la población LGBT? No. ¿Tienen hijos naturales? No. El feminismo radical, guerra de sexos. ¿Se constituyen familias al calor del feminismo radical? No. Se odia a una parte de la familia que es el hombre. El abortismo revienta al más débil de la familia, que es el niño por nacer. Entonces, todo esto tiene una conexión, todo. Entonces, a ver, vamos a ver cómo estamos de tiempo. 5 minutos más. 5 más. El eje biopolítico, yo espero que con todos estos datos y todas estas pruebas que yo les he ido enunciando, quede claro que el aborto no tiene que ver con que vamos a ayudar a las pobres mujeres que están desahuciadas. No, esa es la excusa. ¿Qué están buscando? Están buscando medidas para controlar la fertilidad en el mundo y para controlar la demografía. Esto no está dicho por mí, está dicho incluso por la ONU.
Ahora, también el aborto es un inmenso negocio. De hecho, en el documento de la ONU de 1994, el que acabamos de ver, ya se prevé, por ejemplo, esto. Lean ustedes estas cifras. A ver, dice que todas estas medidas van a costar 17.000 millones de dólares para el año 2000, 18.500 millones de dólares para el año 2005, 20.500 millones de dólares para el año 2010 y 21.700 millones de dólares para el año 2015. ¿A dónde va a ir todo este dinero? ¿Se acuerdan ustedes aborto legal, seguro y gratuito? No, hay demasiado dinero atrás de esta agenda. Por ejemplo, uno de los grandes financistas de esta agenda abortista es IPPF, la International Planned Parenthood Federation, creada en 1952, inspirada en la idea de Margaret Sanger y financiada por John Rockefeller III. Esta red de clínicas abortistas se dedica a impulsar, clínicas de abortos en el mundo, pero además a financiar movimientos abortistas y feministas para que impulsen la legalización del aborto, porque cuando en un país se legaliza el aborto, IPPF puede ampliar la cantidad de clínicas que tiene. ¿Cuántas clínicas o cuántos establecimientos abortivos tiene IPPF? Bueno, según el reporte del año 2016, a esa fecha tenía más de 46.000 establecimientos abortivos. 46.000 en el mundo. McDonald's en esa fecha había 33.900. McDonald's, 33.900. Sucursales de IPPF, 46.000. Ahora, ¿cuánto sale un aborto? Bueno, por ejemplo, en IPPF de Estados Unidos, un aborto puede costar, perdón, en PPFA, que es la versión de IPPF, pero en Estados Unidos, un aborto puede costar hasta $1.500 dentro del primer trimestre. Saquen ustedes las cuentas. ¿Cuántos abortos se hizo, por ejemplo, en un año de la era Obama? 2014. PPFA, solamente Planned Parenthood llevó adelante 323.999 abortos. Multipliquen, saquen las cuentas, díganme si no es un negocio impresionante. Solo en Estados Unidos y solo PPFA. Hay obviamente otras redes de abortos, otras clínicas abortistas. De hecho, es tal el negocio y es tal el interés de los estados, ricos generalmente, en que IPPF puede imponer su agenda, que el 88% del presupuesto de los ingresos de IPPF del año 19, el 88% vino de donaciones de gobiernos. ¿Cuáles son los gobiernos que contribuyen al financiamiento de IPPF? Acá están. Australia, China, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Japón, Corea del Sur, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza, etc. Y ahora seguramente Estados Unidos también con el retorno con Biden al poder, ¿no? De hecho, en la era Obama les dio muchísimo dinero a Planned Parenthood de Estados Unidos. Les dio, vamos a ver, la segunda fila, más de 553 millones de dólares, solo en el año 2014. Más de 553 millones de dólares. ¿En República Dominicana hay organizaciones abortistas que estén recibiendo estos dineros? Sí, acá lo tienen en pantalla. La Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia, también conocida como Pro Familia, recibió en el 2016, por ejemplo, 606 por... Acá está, este es el logo, para que lo tengan en cuenta. Esta es la versión de Planned Parenthood en República Dominicana, reconocida por la IPPF, reconocida además como un gran ejemplo en la lucha por la salud sexual y reproductiva y los derechos que incluyen el aborto, donde el aborto está prohibido en todas las circunstancias, etc. Ahora, fíjense que, el activismo de Pro Familia está articulado con un montón de otros órganos internacionales y también nacionales. Por ejemplo, está articulado con INTEC, pero también está articulado con una fundación alemana que se llama Friedrich Ebert Stiftung, no sé bien cómo se pronuncia, pero ahí lo tienen ustedes al logo, que financia este tipo de seminarios virtuales. Lecciones aprendidas, sistematización y análisis del proceso de despenalización del aborto en República Dominicana, con dinero alemán. También reciben apoyos, además de IPPF, fíjense allí, de Canadá. Ya voy cerrando. Esto es toda información. A ver, yo he dado una conferencia muy larga para República Dominicana, donde estuvo también Tony y otros amigos, donde acá hay mucha más información sobre todo esto, la pueden buscar en mi canal.
pongan conferencia República Dominicana Agustín Laje y les va a salir, dura como 3 horas, ahí tienen un montón de cosas. Pero acá ustedes pueden ver en pantalla también cómo se mete España, cómo se mete Oxfam de Gran Bretaña, cómo todos estos están llevando adelante un activismo muy bien financiado en República Dominicana para lo que llaman salud sexual y derechos reproductivos y demás. Hay mucho, mucho dinero, fíjense, casi 300.000 euros. Bueno, voy a pasar esto muy rápido porque es pesado y lo que me interesa es que vean los logos sobre todo. La Unión Europea, formación en Defensoría de Derechos Humanos de Mujeres y Jóvenes, acá te meten aborto, obviamente. ¿Sí? Acá está esta fundación alemana, les comentaba que estaba financiando este seminario. Movimientos sociales y políticas públicas, donde incluyen, por supuesto, aborto, etcétera. Tu Mujer es otra organización de República Dominicana que está financiada por todo esto que estamos viendo ahora. Unión Europea, Banco Mundial, Fondo de Población de la ONU, etcétera, etcétera, etcétera. Colectiva Mujer y Salud, seguramente les suena. Fíjense, está financiada por la ONU, cita a la ONU constantemente. Cita a la ONU constantemente y además participa en este tipo de seminarios, derecho y salud pública, y obviamente te hablan de aborto, te venden que te están hablando de salud, pero te hablan de aborto. La Comisión Europea, Oxfam también está totalmente metido en República Dominicana, poniendo una buena cantidad de miles de dólares, como verán ustedes en pantalla. Así que bueno, no lo quiero, miren, 1 millón de euros acá, 1 millón de euros para garantizar los derechos humanos, etcétera, pero lo hacen con todas estas organizaciones abortistas, ¿no? En fin, hay demasiada información y yo ya me estoy excediendo en el tiempo. Entonces yo los invito a ver la otra conferencia si se quedan con ganas de esta información, ver de qué va cada una de estas cosas y la pueden encontrar en mi canal de YouTube, como les he indicado. Pero fíjense, está lleno. Incluso Open Society Foundations de George Soros también está metido en todo esto, etcétera. Entonces, con esto así le damos ingreso a la gente. Yo espero haber cumplido con los objetivos que tracé, que fue darles argumentos seculares para que ustedes, tan seculares, puedan manejarse en esta área y que puedan entender de qué va toda esta agenda y hacia dónde va. Bueno, muchas gracias. Ahora quedo atento a las preguntas. Gracias, Agustín. De verdad, muchísimas gracias. Excelente exponencia. Y la verdad que tenemos mucha gente con las manos levantadas. Quiero empezar con una pregunta de Tatiana Rodríguez en el canal de YouTube. Ella pregunta, Agustín, decías que quienes creemos en Dios nos quedamos en la oración, lo cual es importante, pero que deberíamos sumarle acción demostrada de otra forma. Sí. ¿Qué tipo de acciones podrían ser esas, según tu opinión? Sí, ese es un gran problema, digamos, que no se conjugue la oración con la acción. ¿Cómo se puede actuar? Es básicamente la pregunta que me están haciendo. Miren, de muchas formas muy fáciles. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes difundieron estas conferencias y este seminario? Eso es una forma gratuita de actuar, ¿no? Uno agarra, copia el link, lo pega en sus redes sociales, habla con su familia y dice, che, ¿por qué no te inscribís en esto? Mira qué bueno, vamos a escuchar esto. Lo pego en mi Twitter, en mi Facebook, en mi Instagram. Lo mando a mis grupos, ya que vivo mandando spam y cosas y fotitos de gatitos, bueno, mando esto, por ejemplo. O cuántas veces ustedes ven un video que realmente les vuela la cabeza, como diríamos en Argentina, les impacta y dicen, qué buena esta información, qué bien que me vino esta información y seguidamente cerraste la pestaña y ya está. Si a vos te parece buena la información, yo te invito a que la compartas, no te la guardes para vos. ¿Cuántos padres de familia han hablado con sus hijos sobre estos temas? ¿Cuántos han tenido la valentía de sentarse y hablar con sus hijos? Pero no digo cuando tu hijo tenga 18 años y te venga con el pañuelo verde a la casa. Te digo cuando tenga, ahí levanta la mano Aleida. Un beso grande. Y hay mucha gente también que levanta la mano. Pero fíjense, estas son formas de actuar. Hablo con mi hijo, no cuando tiene 18 y me viene con el pelo de color azul, morado y fucsia y me viene con un pañuelo abortero y una remera y una camiseta de Che Guevara. No, le hablo antes, cuando tenga 10 años, 9 años, 11 años, lo voy hablando. Si no le hablo yo, no se piensen que su hijo va a estar en una burbuja a salvo. Le va a hablar la maestra, le van a hablar los amigos, le va a hablar Miley Cyrus, le va a hablar Netflix, le va a hablar Disney.
Hay mucha gente que piensa, no, yo cuando sea más grande, no, ahora yo voy a proteger a mi familia y no voy a meter estos temas en mi casa. Al revés, métanlos en su casa. ¿Cuántos de ustedes van a las manifestaciones? ¿Cuántos van a ir a la manifestación que va a haber en República Dominicana en los próximos días? ¿Cuántos van a ir? ¿Y solamente hay que ir? ¿Cuántos están difundiendo esa manifestación? ¿Y solamente hay que difundirla? ¿Solamente hay que ponerla en Facebook? No. ¿Cuántos están llamando a sus amigos para decirles, vamos juntos a esa manifestación? Armemos carteles, llevemos bombos, hagamos ruido. No es simplemente estar parado en la manifestación, ocupando 1 metro cuadrado. Uno a la manifestación tiene que ir a hacer ruido, tiene que ir a mostrar carteles, a evidenciar consignas políticas. Y ese es otro punto. Actuar también implica hacer política. Y hacer política en una manifestación significa ir e interpelar a los políticos. Con aborto no te voto, por ejemplo. Ese eslogan me gusta bastante. Ir y también expresarse contra los políticos que han querido meter el aborto en República Dominicana recientemente. Entonces no es simplemente, a ver, una vez yo recuerdo un sacerdote en Perú me decía, mira, yo no veo que esto de las manifestaciones tenga impacto. Acá en Perú hacemos todos los años la Marcha por la Vida y no estamos teniendo impacto. Me acuerdo que yo le dije, bueno, a ver, ¿por qué no me describís? ¿Cómo es la Marcha por la Vida? Bueno, salimos todo es un clima muy festivo, vamos, ¿cómo fue que me dijo? Es una fiesta, eso me dijo, es una fiesta. Bueno, pero digo, nosotros no vamos a una fiesta, a una manifestación. Vamos a manifestarnos. No, pero llevamos globitos y entonces estamos ahí celebrando la vida. Yo no sé si celebraría la vida en un momento en que la vida está siendo aniquilada. Sí, además de celebrar la vida, me tengo que enfrentar a los que aniquilan la vida. Y eso el globito no lo va a hacer. La musiquita y el bailecito no lo van a hacer. Entonces, perdón que me vaya por las ramas, pero son tips que espero que les sirva para la manifestación que se viene ahora en República Dominicana. Muy bueno. Hay que ser contundente. Y después, ¿cómo más actuar? Bueno, a ver, cuando voto, estoy actuando. Cuando voto, ¿me informé antes de actuar? ¿Sé a quién estoy votando? ¿O simplemente lo voté porque me gusta su color de ojos? ¿O porque me gusta cómo se peina? ¿O cómo se viste? ¿O me informé? Porque si no me informé, soy un irresponsable. No tendría ni siquiera que ir a votar. Infórmense, informen a las personas, difundan, hablan con sus familias. Si el sacerdote o el pastor no está comprometiéndose con esto, hablen con él, háganle saber que tienen que meterse con estos temas, que para el pueblo cristiano es importante, que para los padres de familia estos temas importan, que para los católicos estos temas importan muchísimo. Entonces nosotros también tenemos que hablar con nuestros curas que están muy silenciosos últimamente. Entonces hay muchas cosas para hacer. Lo único que no se puede hacer es no hacer nada. Muy bien. Tenemos a Melanie M. Melanie, te estoy dando paso para que abras. Melanie, para que hagas tu pregunta. Luego vamos con Aleida Paredes, que tiene hace mucho tiempo levantando la mano. Hola, Agustín. Como les decía, mi nombre es Melanie Amarante. Yo soy de República Dominicana. Y de verdad, yo sé que tú lo dices mucho, pero igual te lo voy a decir. Estoy muy agradecida a todo lo que tú has hecho, porque aún yo siendo cristiana, fue viéndote que yo abrí los ojos a la importancia de este tema. Y mi pregunta es la siguiente. Lo que yo veo cuando yo escucho esto es que las minorías están gobernando a las masas. Entonces a veces yo me siento desesperanzada de que aunque yo haga muchas cosas, aunque creemos una masa muy grande, no vamos a lograr hacer nada, porque al final la minoría igual nos van a controlar. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tenemos de hacer si al parecer las minorías no están controlando y van a seguir controlando y van a opacarnos a pesar de que nosotros hacemos la voz? Entonces, ¿cuál es tu propósito? ¿Cómo tú sientes el futuro? ¿Qué esperanza tú tienes al hacer todo lo que tú haces? Bien, muchas que tú gracias. no puedas pasar a nosotros. Muchas gracias. Mira, a ver, cuando se trata de números, está muy bien el concepto, ¿no? Una minoría está gobernando a una mayoría. Ahora, si esa mayoría está totalmente silenciada, está muda, está dormida, ¿cuál es el poder político que tiene esa mayoría? ¿Cuál es el poder político que tiene esa mayoría? Creo que ustedes me pueden decir, bueno, va y vota. Sí, va y vota.
pero los políticos no están recibiendo la información que deberían recibir de la opinión pública. Porque si la mayoría está callada y la minoría está súper activa, está hiperactiva, entonces el político empieza a pensar, no, bueno, yo tengo que agradarles a estos, porque estos son los que se manifiestan, estos son los que le están dando forma a la opinión pública, y esa mayoría, si está silenciada, es porque no le importa. A la hora de votar, estos temas no le importarán, porque por eso no se expresa. Además, intervienen después los medios de comunicación y empiezan a decirles a los políticos, miren, todo el mundo piensa así, todo el mundo está a favor del aborto, todo el mundo es feminista, todo el mundo celebra el LGBT. ¿Y cómo lo hacen? De una forma muy simple. Cuando la minoría se expresa, aunque sean 50 personas, van y le sacan la mejor fotografía, la mejor toma, los ponen en la primera plana. Cuando nosotros nos expresamos, nos sacan las peores fotografías, no nos dan ni un pedacito así del periódico, y nos invisibilizan, porque nos expresamos mal, como dije recién. Vamos y celebramos algo que no va a tener ningún interés periodístico, en principio. Entonces, una mayoría que está silenciada no tiene poder político. El político empieza a leer mal la opinión pública porque empieza a guiarse por aquellos que sí se expresan, pero que no son la mayoría, sino que son la minoría. Entonces, yo deposito mi esperanza en que las mayorías se conviertan en mayorías de hecho. O sea, que adquieran conciencia mayoritaria y digan, mi voz importa en la sociedad. Yo voy a hacerme escuchar también porque no puede ser que una minoría nos atropelle de esta manera. Si vivimos en democracia, se supone que yo tengo que tener aquí un poder ciudadano importante y que las mayorías debieran gobernar en la democracia. Entonces, mi esperanza es empezar a generar conciencia en la gente de que su voz importa, y mi esperanza es que los levantamientos populares frenan a menudo estas cosas, ¿no? ¿En qué sentido lo frenan? Bueno, pensemos en Perú, con Mis hijos no te metas, frenó muchísimo de la agenda de género, provocó la caída de ministros de salud, por ejemplo. En el 2018, ¿por qué nosotros frenamos el aborto? Porque nos movilizamos, nos expresamos, salimos millones de argentinos a la calle. ¿Por qué la perdimos en el 2020? Porque no salimos a la calle. Hubo una pandemia. Hubo una pandemia y no cumplimos con nuestra amenaza, que fue con aborto no te voto. En el 2019 se votaron a todos aborteros, lo mismo. Entonces también cumplir las amenazas. Cuando la gente se moviliza, estas agendas se frenan, pero a mí no me basta con frenarlas. Yo además tengo que contraatacar, tengo que tratar de poner gente buena en los puestos políticos. ¿Cómo logro eso? Bueno, logro impulsando la formación de políticos públicos y la emergencia de políticos disruptivos. Por ejemplo, el caso de Perú es muy interesante. Ahora está encabezando las encuestas López Rafael Aliaga. Pro vida, pro familia, pro libertades. Y es un tipo que está encabezando las encuestas ahora. Ahí ya sí se podría venir un cambio impresionante. Ya no solamente frenar la agenda, sino contraatacar. Y el contraataque viene por la política. Con nuestras movilizaciones lo frenamos, pero después tenemos que contraatacar. Tenemos muy poco tiempo porque Agustín tiene que irse a esta hora. Aleida, por favor, si eres puntual en tu pregunta, puedes hacerla ahora. Gracias. Sí, muchas gracias. Buenos días. Agustín, saludos desde México, de la revista México Vive. México, el contrapeso político que se hace en el Consenso de Ginebra a raíz de octubre del 2020 con esta agenda geopolítica de aborto y muerte. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a los países firmantes y los que quedaron por firmar? Tristemente, México, uno de ellos, de los que no firmó. ¿Cuál es el contrapeso que se logra hacer y la esperanza que nos da? Sabemos como cristianos el spoiler más grande de la historia del universo, sabemos cómo termina la película, pero en esta batalla cultural que tú has emprendido, ¿qué contrapeso logra el Consenso de Ginebra? Bueno, a ver, todo lo que se dé en la arena internacional, en un mundo global internacional, es muy importante. Como hemos visto en estos ejemplos que yo les he ido tratando de trazar una genealogía de la agenda abortista desde el siglo XX ahora, quien más peso ha tenido hasta hoy es aquel que se ha sabido meter en lo que son los arreglos internacionales y en las estructuras globales. Y esto me viene bien la pregunta porque el contrapeso es necesario en un momento en el cual nosotros prácticamente no tenemos presencia internacional, sino que nos encapsulamos en lo que pasa dentro de nuestras naciones, mientras las naciones globalistas por definición manejan estructuras globales. Entonces, yo creo que es una buena noticia, o sea, es un buen contrapeso.
pero tampoco podemos dormir en los laureles, ¿no? O sea, hay que tratar de meter a nuestra gente en la ONU, hay que tratar de meter a nuestra gente en OEA, hay que tratar de ir a las reuniones de OEA. O sea, cuando yo digo meter, no soy tan ingenuo como pensar de que vamos a mandar nuestro currículum como Provida si nos van a meter. Me refiero a ir a las manifestaciones, ¿no? Ir allí a hacer presencia, en OEA, por ejemplo. Cuando uno sabe que estas agendas se tratan en OEA, se organizan y se viaja, se manda una comitiva. Entonces yo aprovecho tu pregunta para extenderlo más allá de lo de Ginebra y ver que el plano internacional en un mundo globalizado es fundamental para nuestras causas. Y si no nos unimos entre las naciones y entre los pueblos, superando las especificidades nacionales que por supuesto que existen y que por supuesto que son muy importantes, entonces estamos en una seria desventaja, porque esta agenda no conoce de fronteras. Nosotros protegemos las fronteras y creo que las tenemos que seguir protegiendo, pero tenemos que saber que unidos hacemos más fuerza, ¿no? Digamos, la fuerza está en la unidad. Entonces, mientras ellos hace rato se han dado cuenta que tenían que unir a todos los feminismos de la región, a todos los LGBT, hablar igual, plantear las mismas demandas, seguir los mismos pasos, seguir al pie de la letra un mismo esquema, nosotros hemos hecho la nuestra por cada país. Los argentinos la nuestra, ustedes los dominicanos la de ustedes, en Perú la de ellos. En el momento en que nos empezamos a dar cuenta que uniendo estos esfuerzos internacionales vamos a poder contrarrestar esta agenda, es donde también yo ahí deposito gran parte de mis esperanzas y animo a la gente, más allá de lo de Ginebra, que en general tome partido en la lucha cultural, no solo nacional, sino también internacional que está en juego. Agustín, quiero darle oportunidad a la diputada Isabel de la Cruz, que está peleando que en el Congreso de nuestra nación. La estoy buscando por acá. Isabel de la Cruz, ¿puede hacer su pregunta? Sí, muy buenas tardes. Más que una pregunta, quiero darle las gracias a Agustín por esta interesantísima disertación del día de hoy, que nos fortalece y nos da pues las herramientas para seguir luchando. Estoy muy de acuerdo con lo que él dice, de que nosotros, aún siendo mayoría, no nos vamos a sentir en la población. Eso pasó ahora mismo en la Cámara de Diputados. Hay más de 110 diputados pro vida que estamos rechazando inclusive la injerencia del Poder Ejecutivo que envió a la Cámara de Diputados para que se incluyeran las causales en el Código Penal. La lucha ahora en la República Dominicana es sacar las causales, pero usted viene el lunes a una reunión con nosotros donde las causales están en un proyecto de ley. Pero me preocupa más aún todavía. El Poder Ejecutivo mandó también a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de referéndum. Y nosotros sabemos que detrás de ese proyecto de ley también se oculta también las causales y el aborto. Creo que es una forma de darle respuesta a esa minoría que quieren imponerse en la República Dominicana. Y quiero decirle a cada uno de todos los que están viendo y escuchando esta intervención del día de hoy, que es sin desperdicio para la República Dominicana, que debemos participar todos, como usted decía, en esas manifestaciones, porque ahora mismo la República Dominicana está en estado de emergencia. Y ellas ese grupo pequeño está frente al Palacio Nacional, amaneciendo ahí protestando para que se incluyan las causales. Entonces son minorías y nosotros somos mayoría. En el Senado de la República también tenemos más de 25 senadores que son pro vida también. O sea, no hay forma de que en el Código Penal, no hay forma ahora mismo de que se aprueben las causales en la República Dominicana, pero tenemos que dar paso firme para nosotros seguir promoviendo y saber que la República Dominicana es pro vida, pero con acciones concretas. Cuando salimos a movernos, inclusive, no tenemos a favor ni siquiera la prensa. El miércoles tuvimos una reunión, el jueves, y llevaron 60 pañoletas de los diputados para ponérselo, y se la pusieron. Y en uno de los periódicos de circulación nacional salió que solamente 17 diputados tenían la pañoleta puesta. Al presidente de la República yo le contesté también en un Twitter que él subió también. O sea, nosotros tenemos que estar activos en las redes sociales diciéndole, yo le dije al presidente que tenía que respetar la independencia de los poderes del Estado y que él juró ante el país en la Constitución de la República hacer cumplir la Constitución de la República. Y se lo manifesté y se lo he manifestado públicamente, porque en la Constitución de la República Dominicana, en el artículo 37,
habla sobre el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte, y él no puede violentar eso. También tenemos otra presión que quiero decirle aquí, es con los partidos políticos. Estamos enfrentando también los partidos políticos, el liderazgo político también. Y yo quiero que usted nos hable un poquito también, que le hable un poquito, porque aquí hay otros diputados también, que sentimos presión. Lo último que a mí me dicen es que está bien, que yo por mi dogma, por mi creencia religiosa, pero que no haga lo mismo. Y yo lo he enfrentado y lo voy a seguir enfrentando también, porque es un problema, como usted decía, el que apoya esta agenda de las causales, está apoyando la agenda LGTB, y eso es confirmadísimo que es así. Es una actividad que realmente nosotros tenemos que frenar, y los jóvenes, tenemos jóvenes diputados en la cámara que ustedes lo van a ver el día de la actividad, que están al frente también de proteger la vida. Esa es mi participación el lunes. Vamos a tener más tiempo de compartir con usted, pero ha sido de gran bendición que usted pueda darnos esa parte, porque lo que nos encasillan también es con la parte de la religión. Entonces, todas las iglesias unidas debemos participar el 27, que se vea el país completo teñido de ese color azul, que es el color de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Agustín, una pregunta, Agustín. ¿Puedo introducir a un joven para que te haga la pregunta y la mezcles Pero antes de irte? Tengo 3 minutos, me están del otro lado esperando para sacarme y llevarme a una actividad. Tiene que ser súper concreta. Okay. Hernán, por favor, Hernán, tú estás ahí, joven Hernán, haz tu pregunta rápido de 10, 20 segundos. Abre el micrófono. Sí, saludos desde México. Ha sido una bendición esta conferencia y pues es un privilegio poder platicar con ustedes. Es un privilegio. Más que nada sería si usted nos podría dar un consejo a quienes forman parte del mundo eclesiástico, quienes son pastores o ministros, de lo que conlleva ser una figura pública hablando de estos temas. Gracias. Bueno, antes de ir a esa pregunta, hago un solo comentario sobre lo que la diputada dijo. Me gustaría hacer más comentarios, lamentablemente me gustaría ser tirano. Yo creo que lo que dijo recién la diputada va muy bien con todo lo que hemos visto en esta conferencia y por qué es importante manejar argumentos que no solamente sean basados en la fe, porque en el discurso público, cuando uno solamente fundamenta en la fe, es muy simple rebatirlo. Dice, bueno, yo no tengo esa fe, entonces, ¿por qué es malo el aborto? Y ahí nos desarmaron, ¿no? Y por otra parte, lo que veo en la diputada es que está sufriendo la indiferencia de aquellos que ella representa. Cuando a nosotros nos representan mal, nosotros nos movilizamos y le hacemos a saber en principio al político de que estamos mal representados. Ahora, cuando nos representan bien, ¿qué hacemos? Nada. Entonces, con estos temas que son tan importantes, hay que salir no solamente a denunciar la agenda y a atacar a los sectores abortistas, sino también a defender a los diputados que tienen el coraje de votar a favor de la vida y defender la vida desde la concepción. Entonces, esto es una invitación a que ustedes no solamente, digamos, se opongan, sino que también apoyen. Nos oponemos a los sectores antivida y apoyamos y respaldamos a los nuestros. ¿Por qué? Porque si no, los nuestros se van a cansar. Van a decir, pero miren el costo que yo pago. El costo que yo pago con esto. Me revientan en la prensa. Me mandan a las feministas a que me amedrenten. Me llenan de memes. Me atacan en todas partes. Y resulta que para aquellos, digamos, los que me apoyan no me apoyan, los que me votan no me apoyan, y bueno, no, entonces voy a empezar a cambiar mi postura para tener la vida más fácil, ¿no? Eso es lo que pasa, lamentablemente, pero porque nosotros estamos inactivos. Ahora, ya pasando a lo que dijo el chico recién, ¿cuáles son los consejos? Miren, para hablar de estos temas, siendo una figura pública, varias cosas. Primero que nada, tener una buena formación y una buena información, ¿no? Chequear bien la información que recibimos, de dónde la recibimos, cuál es la fuente. Por eso yo siempre se las ponía ahí a la fuente y se los indicaba. Eso es importante para no terminar siendo preso, por ejemplo, de fake news que nos revienten en nuestra imagen. Pero buena formación también. Sin información y sin formación somos cáscaras vacías. No hay mucho de lo que hablar y nosotros necesitamos hablar mucho. Entonces, tratar de forzarse en formarse e informarse bien es fundamental. En segundo término, no temer, no tener miedo.
Hay mucha gente que tiene mucho miedo. No, que me van a quitar la iglesia. No, que se va... Y peor también. No, que se va a ofender tal persona. Que le voy a caer mal a fulanito o a menganito. No, bueno, ya está. Si caemos mal a personas por buenas causas, es algo bueno. No temamos, no le temamos a la política. Nosotros si queremos influir, no es simplemente por influir, es porque queremos generar cambios políticos. Entonces, dejar de pensar que la política es una cuestión solamente de gente mala. Es una cuestión solamente de gente mala porque los buenos nos hemos apartado totalmente de la política y nos encerramos a mirarnos las caras entre nosotros. Entonces, para la gente que está tratando de, bueno, tener un rol público, les diría eso. No dejarse amedrentar, saber que esto que estamos haciéndolo por causas buenas, pero además estar muy bien informado y estar formado para poder formar a su vez bien a la opinión pública. Y si además sos joven, como es el caso del chico que preguntó, alimentate de sana rebeldía. También está la idea de que no siempre este discurso de poner la otra mejilla y de que yo tengo que ser bueno y agradarle a todo el mundo. No, si lo que yo digo es verdad y le desagrada a aquellos que odian la verdad, pues lo lamento por ellos. Si se ofenden porque uno dice la verdad, pues lo lamento por ellos. No le podemos caer bien a todo el mundo, no podemos recibir el aplauso de todo el mundo. Tenemos que estar listos para ser atacados, tenemos que estar listos para ser perseguidos, no solamente por nuestros estados, sino también por la ONU, que ya está armando una lista negra con todos nosotros, y tenemos que estar listos para llegarle a la gente, para poder transformar aquellas malas opiniones y malas concepciones que han recibido de la prensa, de los políticos, de la farándula, del colegio, de la universidad. Lo que hay que hacer es demasiado. Y no hay tiempo ni para cobardes, ni tiempos para buenistas.